después de lo que es la cena navideña, estaba reflexionando con respecto a lo que se habla de lo que es Jesús, de lo que es el nacimiento del niño Dios, de lo que es la natividad o Navidad. Claramente llega a los escritos. Algunas personas me preguntaban: Jorge, tú eres evangélico, tú eres católico, tú eres cristiano, ¿tú qué eres? ¿Ya? ¿Por qué? Porque estoy con personas seculares, estoy con personas que tienen varios tipos de cultura y me enrolo con una persona y con la otra y soy muy abierto. Y también, claro, con personas religiosas puedo estar sentado y hablar y compartir después que haya respeto sobre todo eso. Yo les digo que son burbujas de la sociedad, de que en ese tipo de burbujas estás adentro o estás afuera. Y de acuerdo a la doctrina que se haya expresado en esa burbuja, vas a ser señalado, condenado, criticado, expulsado, de acuerdo a lo que ejecutes, que ellos digan que está bien o está mal, más nada. Pero si nos vamos al decálogo de las escrituras, por lo general, enseguida sale a relucir muchas cosas, de las cuales enseguida parece claramente, valga la redundancia, de que son más pecadores los que expulsan que los expulsados. Hasta la misma escritura dice eso. Se colocan en la puerta y por lo general no dejan entrar a ninguno, y ellos tampoco entran. Entonces a una persona de esas que me preguntó le respondí claramente: sí, prediqué varias veces en muchas partes, pero mi palabra por lo general no era mía, es de las escrituras lo que alcancé a entender claramente en todo mi estudio, y de lo que sigo estudiando de las escrituras me ha llevado muy profundamente a la realidad de la esencia misma del ser humano. Soy muy dado a eso. Y alcancé a predicar en una iglesia cristiana que me dijeron: ¿puedes ir a darnos una palabra nueva? Yo le dije: ¿qué porcentaje de capacidad tengo de expresión oral para con ustedes? La que quieras. Estamos aburridos de todo lo que decimos de nuestra religión. Y yo con gusto acepté y fui. Prácticamente mi palabra empezaba por medio de Lucas, era su primera predicación de lo que fue Jesús cuando vuelve del desierto en el poder del Espíritu Santo. Se fue lleno del Espíritu Santo y vuelve en el poder del Espíritu Santo, entrando en la sinagoga de ellos. ¿De quién? De los fariseos. En ese tiempo las sinagogas eran unos centros donde se reunían, igual que una congregación de una iglesia, donde se abría el rollo, después se expresaba lo que se había leído del rollo, se compartía y totalmente después se iban. Era algo muy religioso y totalmente era algo que no podía faltar todos los sábados, el sábado. Y en el tiempo de Perea, de la Roma imperial, las sinagogas estaban cundidas por medio de todas las calles, habían esquinas, y cada vez que salían de las dos escuelas, ¿sí?, todos los que eran educados por medio de la Torá tenían que ir correspondientemente a una sinagoga. Y había un lineamiento jerárquico que totalmente el patriarca o el firme, el fuerte, el fariseo, era Caifás. Ese era el tiempo. Creo que lo que estoy hablando muchos lo conocen porque se ve en películas, se ve en predicaciones, se dice todo esto. Pero mi predicación fue profundamente a lo que era, cuando llegué a la iglesia, les dije: ¿quién vive? Me contestaron: Cristo. Yo dije: ¿y a su nombre? Gloria. ¿Dónde vive? Y se quedaron callados. ¿Cómo se manifiesta? Eran las dos preguntas en las cuales, porque no responden de una manera religiosa, ya, ¿sí me entienden? Hermano, aleluya, porque todo es una expresión como innata, ya sucumbida dentro de las venas de esa, yo le llamo así, puede que me equivoque, es un vocabulario evangélico, un vocabulario católico. El católico se expresa por medio de su candonga y sus cuestiones, de su liturgia y todo eso. Y el evangélico en sus expresiones, si no vibras, si no brincas, no estás. Y ya se ha colocado eso como algo muy, es bastante complicado. Con todo el respeto lo digo, de verdad, de corazón, pero ya no tengo pelos en la lengua para expresarme de esta manera. Entonces, esas dos preguntas fueron eso. ¿Dónde vive? Entonces, como estamos en una iglesia que era hecha de paredes, empiezo para decirle todo el tema de la iglesia hasta llegar. Y era lo mismo desde un principio. Le dije todos los años cómo empezaron a vivir, después todo eso, todo lo que era la historia de la iglesia, más o menos ahí a donde Jesús nació. Y después me fui unos 300 años más atrás para que se dieran cuenta
como también de la misma manera se iban después de la cautividad de Nabucodonosor y todo eso, cómo se reunían, y era lo mismo la parte religiosa. Y cómo entonces el mismo Jesús expresa claramente qué era lo que estaba mal, prácticamente la religión, ¿sí? Aquella que por lo general siempre hace eso, ¿sí? Poner cargas, colocar más peso, más cuestiones, más oración, más esto, para como que acercarse, sacrificio, sacrificio, sacrificio. Y las personas se cansan de eso, aunque, para decirlo así, entre paréntesis, la persona tiene que ser una persona obediente para verdaderamente transformar o cambiar su vida. La religión no cambia a nadie. Lo que cambia es la puerta que Él mismo nos mostró, y es el arrepentimiento. ¿A dónde llego? Llego a que mi predicación termina muy punzante con palabras de Jesús. Sin más nada. Él abre el rollo a lo que vino, ¿sí? Viene en el poder, entra a la sinagoga de ellos, hace el primer milagro en un día de reposo, empieza a faltar todo lo que es la Torá, no podía ni siquiera hacer milagros, no podía sacar un lecho, no podía trabajar, no podía hacer nada de eso. Y él empieza a faltar muchas cosas de la Torá. Por eso lo que es en Juan 15:25 dice, y esto para que se cumpla la ley de ellos, que está escrita, ¿sí me entiendes? O sea, los hombres empezaron a hacer leyes, empezaron a hacer religión, como el día de hoy lo siguen haciendo, y siguen haciendo muchas cargas para las personas. En conclusión, las personas, yo les dije que miraran a su alrededor. ¿Qué había? Había lo mismo, una sinagoga, que pasaron toda la vida metidos, y cuánto tiempo de su religión pudieron de pronto haber hecho otras cosas. ¿Cómo? Ustedes, habían unas 20 y pico personas, ustedes vinieron aquí con un problema. Otros vinieron porque vienen a adorar o a buscar al que van a adorar. Les voy a ser sinceros, les dije. Aquí no hay ninguna persona que los pueda ayudar. Y aquí no hay ninguna persona a la cual puedan ustedes adorar. Porque aquí lo que vemos somos hombres. Eso fue tremendo después de toda la predicación, porque después les tengo que dar la respuesta del cómo. Y entonces, si no es ahí, ¿a quién? ¿Sí? Entonces les dije claramente, los problemas que ustedes traen aquí, sean financieros, sean sentimentales, sean amorosos, el único que los puede solucionar son ustedes mismos. No hay otra persona. Porque el Dios que ustedes vienen a adorar, y es el único que transforma, solamente vive en ustedes. O sea, ustedes están parqueados en algo que Pablo le dijo, templos hechos con manos de hombres. Y Él no puede morar en ninguno de estos templos. Él solamente puede morar en templos hechos por mano de Dios. O sea, Jesús se convierte en su Hijo porque su corazón es dado a la obediencia de Él. Él se convierte y después hace un sacrificio para que sea prácticamente Él el templo. Yo voy a destruir el templo y lo voy a reconstruir en los 3 días. O sea, está diciendo claramente de que ya no se va a adorar ni en aquel monte, ni en este monte, ni en Perea, ni en Judea, ni en nada de eso. ¿Por qué? Porque no hay otra manera como adorarlo si no es en tu propio corazón. Jorge, tú me estás diciendo de que yo he perdido muchos años. No, no los trates como perder, porque se trata de reconocer. Se trata de reconocer. Se trata de no calentar sillas, se trata de vivir claramente en la vida. Yo no comparto claramente de que de pronto la familia sea la iglesia verdadera, pero sí es el inicio de la iglesia, porque todo vínculo empieza por la generación de una materialización entre un hombre y una mujer, y así dan el fruto para como tal germinar una familia. Por lo general un 24 de diciembre que se reúnen todas las familias, ¿para dónde van? Van para las raíces, para donde sus padres o para donde sus madres. Ahí lo puedes ver en videos, lo puedes ver en películas, lo puedes ver donde tú quieras. Eso es porque nosotros somos una esencia misma de generación en generación. Hay personas que no han iniciado ni siquiera una generación de lo que es este tipo de conexión espiritual, de conexión cultural. Nosotros tenemos todo este valor
por medio de lo que Él nos dejó. Yo hice un video, creo que lo compartí claramente ahí, de lo que es el primato, o sea, lo que hacían los ingleses para erradicar todo lo que eran los escoceses y que todos los ingleses pudieran permanecer y así el linaje de los ingleses abastecerse en toda la tierra y decir, el problema de Escocia son los escoceses. En ese tiempo, así como igual que hoy, el problema era la pobreza, era la miseria. Ellos solamente sirven para algo, ¿sí me entiendes? La mujer era desechada. El que le dio un vínculo a eso fueron las palabras de Jesús. O sea, una predicación de Jesús hoy en día es una predicación socialista, aunque ustedes lo vean de otra manera, es así, donde le da cabida a todo el pueblo y le dice, ellos van a estar con ustedes, denle. O sea, aquí hoy el día el dar piensa de que se está hablando de Hitler, de Chávez, de esto, y no meten a un Jesús que era dador. Dice, no, pero él no es. Sí, sí lo daba, cuando tenía claro verdaderamente quién era, pero por qué lo buscaba. Y también hay un tipo de parábola. Pero entonces, ¿en qué está hecho el Estado? ¿Acaso nosotros nos desvinculamos? Hay una desvinculación desde hace mucho tiempo de lo que es verdaderamente el Evangelio del Reino. De que Jesús vino a todo lo que era demostrarnos que era la constitución de un reino verdadero. Ese reino verdadero en un Estado. Dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No una separación. Ustedes hagan sus iglesias aquí y que ellos oigan allá su Estado y allá cobren las iglesias. No, porque habló prácticamente el 50% de lo que era la finanza y el otro 50% lo que era el establecimiento del reino. Sobre eso hizo 7 milagros en días de reposo, ¿sí? Para dejar claramente sello de lo que verdaderamente vino a ser a la tierra. O sea, nosotros podemos llegar a conclusiones de que nosotros nos convertimos en un ente de hijos. Esos hijos, totalmente, siendo reyes o sacerdotes, hacemos parte del Estado. Y esta transformación que hacemos en el Estado nos va a llevar a que esa población de que cada vez que nacen más, sean prácticamente orientados en ese brazo o en ese seno que instituyó el mismo Dios, ¿sí? En su escritura. Todas las leyes que tú ves hoy aquí en Colombia están basadas en esa escritura. Todas las leyes que tú ves están basadas en esa escritura. Todas las leyes que tú ves en Estados Unidos están basadas en esa escritura. Todas las leyes que tú ves en Inglaterra están basadas sobre esa escritura. Todas están basadas sobre esa. Los judíos más grandes de aquí, de todo el globo terráqueo, se basan sobre esa escritura. Si nosotros nos basáramos sobre esa escritura, sin tanta cucaracha y telaraña que nos han metido en la cabeza en Occidente, por un evangelio raquítico, un evangelio rancio, un evangelio paralítico, sí, de una sola mano, todo espiritual, ora que te va a caer, ora que no sé qué. No, el banco del cielo no existe de esa manera. El banco del cielo existe por administradores, ¿sí? Por personas que son totalmente diferentes y tienen la capacidad de administrar para poder dar. Sí, dar, porque dar es mejor que recibir. Y entre toda esa multitud siempre va saliendo gente, siempre va saliendo gente, siempre van saliendo personas que te van a demostrar claramente la existencia de Dios, siempre. Entonces, en ese pequeño salón de 20 y pico de personas, les dije claramente de que allá no iban a encontrar la solución. La solución la tenías tú, la solución la tienes tú. Entonces, si tú vas allá a llevar dinero, porque de pronto el dinero se te va a multiplicar, o el Dios al que fuiste a orar te va a escuchar, no. El que no trabaje, que no coma, es prácticamente lo que te puedo contestar. Si la mujer que fue y dio todo lo que tenía, el Estado tiene que velar por ella. La mujer. ¿Por qué creen que es la mujer? ¿Dónde está el abandono de la mujer? La problemática, entre comillas, que tenemos hoy de liberación femenina, que se da mucho el feminismo, es por eso, porque han pasado ya la línea divisoria y por la falencia del machismo de los hombres. Así de fácil, es sencillo, eso es útil y rápido. O sea, la falencia de los hombres ha provocado una marea de mujeres muy empoderadas. Sí, el empoderamiento. De que hay personas que dicen enseguida, pero ven acá, si nos vamos a la línea esa, venimos a todo el tema
del LGTBI, de esto, de lo otro, ¿sí? Nos vamos a todo eso, porque entra ahí a que no aprendemos a no tener ese amor del dar, sino que tenemos el juicio, el prejuicio de qué? De la Torah vieja cual rancia, de esa de los fariseos, la que solamente emitimos juicio, condenación, mandamos al infierno, y conceptos como tales ni siquiera sabemos si existe, si hay. Y si nos vamos a los textos más profundos de eso, ni siquiera existe, ni siquiera hay. Y con un video que también voy a compartir, Jesús, siendo hombre, ¿sí? No escatimó nada, siendo hombre, o sea, hijo de José y de María, por favor, ¿ya? Entonces, colocamos entonces a María en una posición donde la idiotizamos, no sé qué, y creamos una cantidad de religiones. Sí, un cristianismo de más de 1700 años por eso. Y hoy en día es más ese sectarismo del raciocinio que necesita hoy el ser humano para poder vivir con una salud mental plena. La salud mental del ser humano está de la cuerda, porque no tiene la capacidad de conciencia de quién es, de dónde está y de para dónde va. Porque es que si nos ponemos a ver eso, mejor dicho, y entonces todas las respuestas que nos da la Torah las echamos a la basura, porque nos da muchas respuestas verdaderas, no nos da cuestiones para andar ahí tirando religiones aquí por doquier. No, no da eso. Eso lo crea solamente el hombre. La institución de la Torah no tiene ni siquiera el orden, porque solamente lo tiene él, porque todo el mundo crearía mundos nuevos, como Tolkien, ¿sí? Como el gran Tolkien, el Señor de los Anillos. Crean mundos nuevos con millones de razas. Y todo esto se lo vamos a atribuir a quién? Al mismo hombre. El hombre que es el diablo y el hombre que es el ángel. Así de fácil. Ahí es donde vive Dios y aquí es donde nacen también los malos pensamientos en el corazón del hombre. Yo, de corazón, después que salí de esa prédica, que le dije a las personas que la única que tenía solución eran ellos mismos, me sentí tranquilo. Sé claramente que no me iban a volver a invitar porque es una palabra de que le estoy diciendo a la gente que no vaya a una iglesia, ¿sí? Que no puede pagar diezmo a la iglesia, ofrenda a la iglesia y también afuera ir a pagar recibo público. Era un barrio pobre donde no tiene ni un salario mínimo, ¿cómo le va a alcanzar para esto? Y si le pongo a expresarle de que el diezmo no es así, de que eso no es así, de que aquí tenemos un evangelio que es totalmente loco, ¿sí? Totalmente instituido y ya basado sobre todo ese lineamiento que para meterse ahí, que un amigo me dijo, Jorge, tú estás loco, te estás metiendo en camisa de 11 varas. Tranquilo, que yo no estoy haciendo nada, yo solamente estoy expresando lo que he comprendido de las escrituras. Y si yo me estoy equivocando, ¿no? Te pido disculpas, pero puedes revisarlo. No sé, de pronto tenga algo de coherencia las locuras que yo digo. Eso quería compartirte hoy. De las personas que me preguntan que si soy evangélico, que si soy cristiano, que si soy pentecostal, que si soy católico. No, no me baso solamente con nada de eso. Soy Jorge Luis Escorcia, un hijo, sí, llamo padre, creo en Dios totalmente. Ya saben que creo en un Jesús que es totalmente real, ¿sí? Es un Jesús que nació de José y María. Es un Jesús que obedeció, que hizo unos milagros impresionantes porque trascendió a la esencia del ser humano, comprendió la esencia del ser humano, su espiritualidad, todo lo que tú veas, voy a hacer un video más corto, él no necesitó de estar metido en cuatro paredes para andar haciendo las cosas. Él hizo claramente lo que debía hacer, se apartaba. Y cuando se apartaba se encontraba consigo mismo. Cuando se encontraba consigo mismo podía claramente hacer lo que después podía hacer. Pero le decía a los discípulos, hey, por favor déjame solo, déjame quieto, quiero hablar con papá. No hay por qué tener miedo a la soledad. Él decía claramente eso. Y después, en público, miraba y hacía muchas cosas. No se iba a la sinagoga, allá a orar de rodillas, y a llevar el diezmo, y llevar esto, no. Incluso no le dijo a Pedro, ve y saca la moneda del pez, ve a darle a Caifás la plata del sacrificio. Él dijo fue, ve y paga tu impuesto y paga el mío. Así que paguen los recibos públicos.
¿Para qué? Si está robando, o sea, para que el Estado empiece a cambiar, para que la corrupción esa de aquí de Colombia, hablo de Colombia, yo sé que en el mundo hay mucho también, pero empiece a cambiar es por medio de nuestros propios valores. El cambio lo tenemos que hacer nosotros. Nosotros somos los únicos que podemos transformar nuestra propia vida, nuestra propia existencia. Nosotros mismos somos los que podemos cambiarlo. ¿Cómo? Sí, con la ayuda de Él. Pero primero tenemos que entrar a la puerta. La puerta es el arrepentimiento. O sea, nosotros mismos sin orgullo. Nosotros mismos reconociendo que estamos equivocados. Nosotros mismos reconociendo que tenemos muchas falencias por corregir impresionantemente. Cuando ya empezamos a comprender eso, empezamos a abrir nuestros oídos, porque no es lo mismo escuchar que oír. Así que, oye, escucha, yo soy un pecador, el más grande que has conocido, te lo aseguro. Chao.